Contanos un poco de este señor que entrevistaste hoy. Este señor, vamos a ver la entrevista y después les voy a hablar más de él porque van a ver lo que decía. Okay. Diego Perdomo Zamballoni, bienvenido a Friendzone. Te quiero decir que sos el primer invitado que sale en una entrevista por Zoom. Pero bueno, la verdad es que las agendas no coordinaban, así que preferimos tenerte de todas maneras, aunque sean diferido. Espectacular, muchas gracias. Ante todo, quiero felicitarte por tu carrera autogestiva, ¿no? Que es una carrera que le hiciste de una manera que por lo menos yo respeto mucho. Nosotros estamos un poco en el mismo camino, dándolo todo para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, todos los que hacemos cosas tenemos que estar pendientes de toda la organización y de cómo promocionarlo y organizarse, porque si no, no haces nada. Si esperás que alguien venga, es muy difícil. Entonces, es como, pero ya nadie se pregunta mucho eso, nadie se plantea ni se replantea eso. Las cosas son así, tenés que hacerlo así, y todos los músicos lo sabemos, y lo que hacen también streaming, lo que hacen todos los proyectos, tienen una parte propia de trabajo que ya está fuera de discusión. No es que alguien dice, no, espero, ya no, tenés que salir. No, está bueno, pero digamos, a mí lo que me movió es que la verdad que cuando surgió tu nombre te conocía muchísimo y digo, sos un tipo que realmente tiene una carrera. Bueno, acá leía 605, creo que después de Vorterix serán 606 shows, ¿o me equivoco? Puede ser, porque festejamos los 600 hace un par de meses, así que debemos andar por ahí. Por ahí, lo leí por ahí en una nota y me pareció súper interesante lo que hacías del Excel. Sí, celebramos los 600 en el Paseo de la Plaza hace algunas semanas, algunos meses, así que sí, que han pasado algunos shows, así que seguramente sí, 605 ya. Bueno, y el 2 de mayo sacaste tu disco El Mejor de los Mundos Posibles, que es una frase que me parece muy hermosa porque yo siempre digo que no vivimos en el peor de los mundos posibles. Así que... Sí. Es una frase que tiene mucha fuerza poética, que es muy linda, muy atractiva, que funciona muy bien para hacer juegos de palabras con el mejor de los públicos posibles, el mejor de los chats posibles, digo lo que sea, y que parte de una idea que surgió en mi cabeza cuando me di cuenta que el presente era un promedio entre lo mejor que pudo haber pasado y lo peor que pudo haber pasado. Ah, muy bueno. Entonces digo, bueno, este es el mejor del mundo posible, porque decir, bueno, puede no gustarte, pero pudo haber sido peor. Puede no gustarte y pudo haber sido mucho mejor. Es tal cual, es tal cual. Bueno, te cuento, nosotros, más allá de hablar de tu último disco, que la verdad que yo escuché el tema... Espera, hay uno Lo tenía anotado por acá y lo perdí, mira, pero estuve escuchando un poco el disco en general, me pareció muy distinto a todo lo que habías hecho hasta ahora, la verdad está buenísimo, eso también coincido en lo que decís vos de despertarte, querer hacer cosas nuevas, ahí estoy muy de acuerdo. Pero bueno, acá en Friendzone somos un programa de vínculos entre personas y siempre intentamos relacionar los temas del entrevistado con el tema del día. En este programa, el número 6, estamos hablando de las reconciliaciones. Entonces... de ahí surgen algunas cosas que te quiero preguntar. ¿Qué reconciliaste vos con este disco? ¿Qué versión tuya o qué etapa o cómo lo podés linkear a esto? Bueno, este disco podría decir que me reconcilió, pero no me había peleado. Pero sí me había distanciado un poco de la escritura de canciones porque, bueno, pasaron muchas cosas a mi alrededor que me alejaban de la escritura de canciones y de cualquier proyecto artístico. Entonces, cuando las aguas se calmaron, pude volver a escribir, y este disco hubo una canción que destrabó todo el proceso, y podría decirse que fue como una reconciliación con lo que yo siempre quise hacer y me gusta hacer, que es escribir canciones. Así que es un disco que en ese aspecto podría encajar perfectamente en la teoría de reconciliarse, porque me hizo reconciliar con el trabajo de escribir, con el trabajo, con la bendición de escribir canciones. La bendición, totalmente, totalmente. Y escúchame, ¿alguna vez escribiste una canción para reconciliarte con alguien o con vos mismo o con algo? Con alguien, seguramente cuando era más chico, escribía canciones más con nombre y apellido en mi cabeza, ¿no? Sabía hacia quién y qué sé yo. Con los años eso dejé de hacerlo. Escribo canciones sobre personajes, sí, sobre ideas vagas de personas mezcladas con personajes y con otras cosas. No es que estoy escribiéndole canciones a la gente, ni creo tampoco que funcione por mucho tiempo una reconciliación que se produce por una canción. ¿No? Porque si estamos peleados con alguien, qué sé yo, y
y una canción te conmueve, cuando se apague el grabador a lo mejor te acordás de por qué nos peleamos. Total. Así que no, no estoy seguro. Y en cuanto a reconciliarme con canciones para reconciliarme, eh, seguramente con las ideas, ¿no? Yo siempre tengo como objetivo en las canciones poder llevar a buen puerto la idea que me propongo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una idea para una canción y la quiero llevar a cabo y lo consigo, me pongo contento y no sé si es una reconciliación eso, pero sí es un objetivo que me reconcilia con el oficio, si querés, para poder acomodarlo a esta temática. Pero eso, ¿no? De que, digo, bueno, tengo una idea, ojalá la pueda desarrollar cuando la desarrollo y siento que quedó bien y después tengo la devolución de la gente que lo confirma. Es como, wow, qué bueno, ¿viste? Salió bien un motivo que tenía muy pensado. Mira qué bueno. ¿Vos sos de disfrutar el proceso? Te digo porque hace poco estuvo Nahuel Briones en el programa y él decía como que ya a esta altura padecía un poco los procesos, como que tenía más bien desde que tenía la idea, tenía ganas de ya ver la canción terminada. ¿Cómo vivís vos Ah. esa parte? No, no, no porque yo no. Primero porque conozco los tiempos con claridad, los tiempos desde que pensás la primera estrofa de la primera canción del próximo disco hasta que eso llega al público. Pasan entre 2 o 3 años. Si tenés que buscar la financiación, si tenés más suerte, pasa menos, pero es mucho Claro, tiempo. Y aparte porque a mí me divierte escribir canciones, me divierte corregirlas, me divierte dejarlas funcionando bien, me divierte trabajar con el productor, ¿viste? A mí todos los procesos me divierten, me gustan, ¿no? No es solamente que me lo quiero sacar de encima para tener el disco terminado y que la gente lo vea. Sí, quisiera que sea más rápido, eso seguro, ¿viste? claro. Muchas veces cuando se dilatan las cosas porque son muchas, porque elegís producción, porque elegís qué músicos, elegís qué canciones, y la financiación, que no es una pavada, ¿no? De que todo eso lleva plata y hacerlo organizarlo lleva muchos años, no, muchos meses, si no la tenés. Todo, Claro. todo el mecanismo de financiación. Entonces, eso sí, me gustaría que sea un poco más rápido. Escúchame, en el mejor de los mundos posibles hay más ironía, más deseo sincero. ¿Qué me puedes decir del último disco en profundidad? Puede ser que es un disco un poco más personal que otros. Donde hablo bastante de las canciones y de mi carrera como músico, como si fuese una especie de, no te digo de balance, porque no es un balance, pero sí de dejar en claro algunas cosas, algunas situaciones, como es mi relación con el público, con la gente, con las canciones que tuve que dejar de lado para poder hacerlas, que tuve que quemar el plan B y el plan C cuando elegí dedicarme a la música. Hago muchas autorreferencias a otras obras mías. Eh, t- Hay una canción a mi hija, por supuesto. Qué sé yo. Creo que es un disco un poco más personal que otro. Miento como siempre, igual, ¿no? Pero Y creo que me todos los interesa artistas mucho. mentimos, ¿no? Un poco. Y porque no te queda otra, porque yo hago ficciones. Sí me doy cuenta que estoy en un tono más confesional a veces, pero sí, te diré que esa podría ser una característica diferente de este disco a otros, que es un disco donde yo me reconozco en muchos versos. Vos tenés una carrera larga, ¿no? Creo que 20 años más o menos de carrera o más, algo por ahí anda. Sí. Realmente cuando escucho tus canciones del principio y vas viendo la evolución, atravesaste épocas muy distintas, ¿no? Entre sí. Y bueno, hay como cierta polémica, ¿no? Con algunas cosas tuyas del comienzo. ¿Cómo reconciliaste eso con tu nueva etapa, digamos? ¿O cómo te reconcilias vos con esa etapa que ahora, vista desde de estos nuevos paradigmas que hay, ¿no? Quizás pueden ser polémicos. No sé Es si más se entiende complejo. la pregunta. Sí, se entiende, pero es más complejo, porque yo en realidad no hay una evolución, porque yo lo expliqué muchas veces, yo hice toda la vida como en este instante en el cual estoy hablando con vos, que hasta recién estaba haciendo dos o tres proyectos distintos a la vez. Siempre hice muchas cosas a la vez. Cuentos, novelas, blogs, al principio, en el 2004, qué sé yo, de 2003, con diferentes voces, diferentes firmas, canciones con diferentes voces también, con banda, con seudónimo, con un estilo, con otro. Entre todas esas cosas, las canciones que hice entre el 2004 y el 2008 eran, uno de los proyectos era como malas palabras, mucho humor, muy fuerte, yendo al límite total.
como una estética, ¿no? Pero al mismo tiempo ya hace canciones, al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, canciones Sí. de un imitador de Silvio Rodríguez, con una, muy parecido a Silvio Rodríguez en cuanto a la estética, imagínate, no tiene nada que ver con esto. Entonces, lo hice a la vez, o sea, un día hace una cosa, al día siguiente hace otra, con lo cual, y muchas canciones que canto hoy, como Las Horas Perdidas, que a todo el mundo le encanta y qué sé yo, están escritas previamente a toda esta etapa, con lo cual la evolución yo sé dónde está, pero no es lo que la gente ve. Porque la gente ve algunas cosas, pero no es que hay un hilo conductor que fue evolucionando, como si yo antes no supiera cómo escribir estas canciones que estoy escribiendo hoy y ahora aprendí. No, no, yo hacía canciones que son muy parecidas a las de hoy, eh, hace más tiempo que las que escribía las de humor, con lo cual no hubo una evolución. Sí la hubo, pero como te digo, que es una cosa más interna, que yo sé de dónde está, pero no es esto. Y en cuanto y bueno, claro que en 20 años fueron cambiando un montón de cosas en cuanto al público, por supuesto, sí, a los medios también. Eh, Como todo péndulo que busca encontrar un equilibrio, en un momento se pasó de largo para poder luego negociar. Pasó, y cuando se pasó de largo nos arrastró a muchos que no teníamos nada que ver con la movida. Gente muy pelotuda, creyendo cosas que no eran, pero porque se subían al carro y después se daban cuenta que se habían equivocado de enemigo, cosas por el estilo. Pasó, pero va a seguir pasando, porque, nada, porque gente así hubo siempre, desde las dictaduras que prohibían cantantes y también prohibían cantantes de protesta, pero también prohibían cantantes que simplemente eh, a los cuales no llegaban a entender, ¿no? Claro, Y claro. eso solamente lo único que demostró y demostrará es la estúpida ignorancia de este tipo de gente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, y con respecto al humor que hacía, ¿se puede hacer humor con algo que nos dolió? Yo creo que cada uno procesa el dolor de diversas maneras. Yo no puedo decirte que no a esa pregunta o que sí a esa pregunta con respondiendo por todos. Hay gente que cosas que le hicieron mucho daño se tiene que reír en el velorio, qué sé yo. Y Claro, otros, y claro, sí. y otros no pueden reírse nunca, ¿viste? Entonces no sé, no sé. En mi caso, yo eh, calculo que transformo mucho las cosas que me pasaron según la etapa. No sé, seguramente utilizo en algunos casos sí, en algunos casos no, pero no tengo una norma, no es que digo, che, no, se nos quemó la casa, ya pasaron 6 años, hagamos una canción sobre el fuego y la casa. Puede ser que en algún momento cinte eso de una manera, y no sé si con humor, pero sí de alguna forma elíptica, eso sí lo hago mucho. Eso lo hago mucho, pero yo me doy cuenta nada más, la gente no. Excelente, excelente. Te vamos a hacer una pregunta un poco ya más superficial. Acá le preguntamos a todos sus signos zodiacales por una cuestión que no es seria, pero nos interesa saberlo. Bueno, soy de Virgo. Sos de Virgo, mira, por el Excel que dijiste de los conciertos lo sospechamos. Si te digo que soy de Tauro ahora, No, no, ya sé. Sí, es muy de Virgo decir eso. No, no. Acá, yo tengo un amigo que decía, cuando me preguntan de qué signo sos de Piscis, y él dice, ¿a qué? ¿A qué? No, eso yo te- es un juego, es solo un juego. No, no es algo no, que ya lo tomamos en sé, serio. ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. De hecho, yo le puse a mi disco del 2011, le puse Búfalo de Agua, que es mi signo en el horóscopo chino. Claro. Me gustaba, me gustaba la figura poética, Búfalo de Agua. Escúchame, te hago una última pregunta hablando de la reconciliación. ¿Cómo estás reconciliado con la Argentina de hoy? ¿Cómo lo estás viviendo? Sin entrar en detalles, ¿no? Pero ¿cómo te está resultando ser un artista en la Argentina del 2025? Primero que con este tipo de gobierno yo no me voy a reconciliar nunca. Tampoco con los votantes de este tipo de gobierno. No me tengo que reconciliar para nada. En todo caso, ellos se tendrán que reconciliar con su conciencia cuando se den cuenta lo que eligieron y hacia dónde vamos. Así que yo no me tengo que reconciliar. Yo tengo muy claro quiénes son eh, mis amigos, la gente con la cual puedo conversar y con quienes no. Perfecto, excelente. Samayoni, gracias por venir a nuestro programa. Realmente hemos creado una nueva sección por vos porque teníamos ganas de escucharte. Teníamos ganas de saber un poco, de escucharte hablar y vamos a decirle a la gente que vayan a escuchar el disco de Sambayoni, el mejor de los mundos posibles. Realmente está muy bueno. Yo lo empecé a escuchar y tiene un sonido para mí bastante diferente a lo que venías haciendo.
no sé bien cómo describirlo, pero quizás más sinfónico. Está muy bueno. Sí, tiene un trabajo sonoro diferente a otros, sin duda, sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Hoy a eso de las 22:30 vamos a estar pasando esta nota. Así que fue un placer haberte tenido acá y hasta la próxima. Gracias, amigazo, nos vemos y bueno, ojalá les guste el disco a todos los que lo escuchen. Salud. Diego Perdomo, Zambayoni, Bueno, bienvenido. este fue Zambayoni. Yo di por sentado que todos lo conocen, pero bueno, es el seudónimo de Diego Perdomo, que es un músico con una larga trayectoria, muy, muy conocido. Googleenlo, tiene unas letras con doble sentido y con malas palabras. Pero bueno, esto fue un experimento, como hacemos acá en Friendzone, de traer a los invitados que no les da la agenda y ponerlos en video. Vamos a ver si les gusta, ustedes nos dirán y veremos si seguimos con eso o no. Pero ahora Vamos tenemos... a escuchar ese disco. Y vamos a escuchar ese disco que está muy bueno. Yo lo estuve escuchando y la verdad que se los recomiendo.